compartirles una pequeña reflexión que Dios me hablaba en este tiempo, que es sobre Jonás. Los que vinieron el martes seguramente habrán escuchado un poco que la pastora habló en su momento un poco de Jonás, ¿no? Y saben que esta palabra que les voy a compartir ahora, ¿vieron cuando hacen el devocional? No sé si lo hacen como yo, capaz que lo hacen a su manera, pero a veces decimos, bueno, Señor, dame una palabra, y se te viene a la mente una palabra, entonces buscas esa palabra y decís, bueno, a ver Dios, ¿qué me querrá decir con esto? Otras veces lo hacemos a través de libros, otras veces decimos, bueno, voy a estudiar este libro de la Biblia. Hay muchas formas de hacer devocionales, pero a veces yo lo hago así, y no sé si está bien o está mal, pero y siempre, muchas veces me daba esta palabra que está en Mateo 12, que dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Se entendió hasta ahí? Los fariseos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, dame una señal, a ver. Queremos ver una señal tuya. Y Jesús siempre le responde con algo que Yo me imagino la gente cuando se acercaba a Jesús, que alguien le preguntaba algo y la gente se quedaba así. Como que no entendían nada de lo que decía Jesús, como que era tan grosso lo que le decía que tenían que anotar y después estudiar a ver qué dijo. Bueno, nada, tampoco tanto, pero sí, igual, porque los discípulos después le decían, Señor, a ver, explícanos qué es lo que quisiste decir, y ahí Jesús les hablaba con palabras que puedan entender. Bueno, y entonces el maestro les responde, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo, y ahí hace la igualdad, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y entonces es como que nunca podía entender por qué Jesús se comparaba a él mismo con Jonás. Era como que, si Jonás fue desobediente, si Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, ¿por qué se compara con él? Si Jesús hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, ¿me entienden? Era como que no podía entenderlo. Y el otro día, la semana pasada, estuvimos en la célula, inclusive hablando de Jonás, y es como que ahí dije, gloria a Dios, me cayó la ficha, entendí qué era lo que quería decir. Y entonces se los quiero compartir, ¿no? Y entendí de que Jonás, ya cada uno de ustedes sabe la historia, ¿no? Jehová manda a Jonás a predicar a Nínive, y él dijo, Nínive no, mandame a donde quieras, Nínive no quiero, no me gusta esa gente. Bueno, empezó a poner excusas. Entonces, ¿qué hace? Se toma un barco y en vez de irse a Nínive se va para cualquier otro lado. ¿Y qué hace? Se pone a dormir. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos manda a hacer algo, nos va a inquietar el espíritu y que no vamos a poder estar tranquilos hasta no hacer la voluntad de Dios. Y la realidad es que no es así, porque Jonás estaba muy tranquilo y Jonás se echó a dormir. Entonces, puede pasar lo mismo con nosotros, que Dios nos mande a hacer algo y, bueno, Señor, sí, y me echo a dormir o me pongo a hacer la mía. Bueno, Jonás se puso a dormir ahí, muy tranquilo él. Y en ese momento vino ¿cómo es que se dice? La lluvia, la tempestad. Vino la tempestad. Cuando viene esa tempestad, no solamente esa tempestad le hace daño a él, sino que le hace daño a todo el barco, porque todo el barco se iba a hundir. Y entonces Jonás se hace cargo y dice, me parece que esta tempestad viene por mí. Ya fue.
Si yo quiero que los que están a mi alrededor por lo menos se salven, bueno, ya fue, me rindo, me mato, prefiero morirme. Pero nada de decir, bueno, sí, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a Nínive. No, dijo, bueno, prefiero morirme. Y agarró y se tiró al agua. Él no sabía que iba a entrar adentro del pez. O sea, que se lo iba a comer un pez. Él no sabía eso. Él agarró y se fue y se tiró al agua. Y ahora vamos a Jesús. Jesús dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿no? Jesús sabía que tenía que ser crucificado en la cruz, que era parte de la voluntad del Padre, pero dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Él no quería hacerlo, ¿no? Pero sabía que si él lo hacía, todos los que estaban a su alrededor, todo el mundo, porque lo de Jesús era mucho más grosso, se iba a salvar. Y entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, está bien, me rindo, acepto, muero. Y entonces muere en la cruz del Calvario. Y entonces ahí entendí por qué lo comparaba a Jesús con Jonás. Ahora, cuando Jonás sale de la boca del pez, cuando él sale de la boca del pez, ¿qué pasa? Él hace la voluntad del Padre y se va y predica en Nínive. Y mucha gente es salvada a través de su vida. Y cuando Jesús decide hacer la voluntad del Padre y morir en la cruz del Calvario, pasa esos 3 días que dice acá, en el corazón de la tierra y resucita. Cuando resucita, dice que fue glorioso, que la tierra se partió al medio, que el lugar santísimo, el velo del lugar santísimo se parte al medio y pasa algo tremendo. ¿Qué significa eso? Que a partir de esa rendición, de esa muerte de Jesús, comienza una nueva temporada para toda la gente del mundo, que es la temporada de la gracia, que ya la gente no va a tener que ir y hacer un sacrificio para obtener la posibilidad de ser salvo, sino que todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiese, todo aquel que cree que el único que lo puede salvar es Jesús, va a ser salvo. Ya está suficiente, el regalo de Dios, ¿no? Y bueno, nada, me encantó entender qué similitud había entre la historia de Jonás y la historia de Jesús, y cómo Jesús usa las historias de cada uno de los hombres de Dios, acá en este caso la de Jonás, para profetizar lo que estaba por venir, ¿no? Como re grosso. Y ahora, ¿qué era lo que Dios me hablaba a mí? ¿No? Porque está muy buena esta historia, pero ¿qué Dios me quiere decir a mí? Y bueno, y acá va un poco lo que Dios me hablaba. Y es que muchas veces, vamos a hablar de 2 cosas. Muchas veces Dios te habla y te manda a hacer algo, ¿no? A través de la Biblia, a través de tu líder, a través de tus autoridades, o Dios mismo hablando a tu corazón, te dice, tenés que hacer esto, tenés que ir y hacer esto, ¿no? Y nosotros no queremos, porque muchas veces lo que Dios nos manda a hacer no le gusta a nuestra carne. Y yo entendía de que muchas veces no quise, sí que quise, porque nunca dije, ay no, Señor, no quiero hacer tu voluntad. Me niego completamente, no, sí, Señor, está bien, pero no hacía nada, ¿entienden? Entonces es como que yo decía, sí, Señor, sí, Señor, cada culto, cada reunión, pero dormía en el barco. Y entender que si yo me quedo durmiendo en el barco, no solamente me hago daño a mí, le estoy haciendo daño a todos los que están alrededor mío, a todos los del barco. La falta de hacer la voluntad de Dios de mi vida no solamente me afecta a mí, sino que afecta a los que están a mi alrededor. Yo me detengo y muchos de los que están a mi alrededor se van a terminar deteniendo también. Y después lo llevaba para otro lado. Y con esto enganchaba el tema de desintoxicarse, ¿no? De purificarnos por dentro. Y entendía que
yo estoy mal por dentro. Por ejemplo, no perdono. Hay una persona que la tengo ahí y no la puedo perdonar. Y siempre estoy con eso. Pero ¿qué pasa? Duermo. Estoy tranquila. Si no me hablas del tema, vaya y pase, ¿no? Está todo bien, pero eso está dentro de mi corazón. Y yo digo, a nadie le jode. A mí me hace mal nada más. Nadie se da cuenta. Capaz que alguno que otro me mira bien a los ojos y puede decir, che, a vos te pasa algo. Pero capaz que nadie se da cuenta. Nadie de los que está a mi alrededor se da cuenta del dolor que tengo adentro. Y va, y pasa. Pero en algún momento, cuando llegue la tempestad, porque Jesús siempre trata de alguna forma de movilizarnos, no quiere que nos quedemos en esa situación porque su amor es grande, porque su amor es inmenso. ¿Qué va a pasar? Mi dolor afecta a los que están alrededor mío. Y como dice la palabra, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a tener raíces de amargura y la raíz de amargura contagia. Eso se transmite a los que están a mi alrededor. Y de repente empiezo a notar que todos mis comentarios son fuego, queman, hieren a la gente que me rodea. Empiezo a darme cuenta que eso que parecía tan sutil, tan que no pasa nada, que está dentro mío, empieza a hacer daño a todos los que están alrededor. Entonces Dios me decía, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que rendirse, hay que morir. Tengo que hacer algo, tengo que salir de ese barco. Porque si no salgo de ese barco, esto va a seguir de mal en peor y puedo no solamente hundirme yo, sino hundir a todos los que están a mi alrededor. ¿Sí? Y entonces Dios nos llama a que este es el tiempo, a que no esperes al culto de mañana, porque quizás en el culto de mañana me convenzo mejor, o en el culto de la próxima semana, o al próximo campamento. No, este es el día, es vos y Dios. Quizás hay cosas que te faltan resolver, pero las tenemos que hablar con Dios. Y los pensamientos, eso es algo que, wow, cómo Dios nos habló a través de la vida de Nacho y Pri, ¿no? Los pensamientos, aprender a controlar nuestros pensamientos. Y saben que en la Biblia hay tantos ejemplos de personas de la Biblia que se desviaron un poquito, se deslizaron, no pudieron controlar bien sus pensamientos. Pero creo que Dios lo dejó ahí para que nosotros aprendamos de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos a Pedro en Mateo 16, 23, que dice, ¿se acuerdan que Jesús les anuncia de que va a morir? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tené compasión de vos, en ninguna manera esto te tiene que acontecer, ¿no? Vos no te podés morir, le decía. Claro, Pedro lo amaba. Y él le dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Y en otra versión dice, porque no estás pensando con la perspectiva de Dios, sino con la perspectiva de hombre. Y eso como que me hizo un clic en la cabeza, ¿no? La perspectiva humana y la perspectiva divina. ¿Cuál es mi perspectiva a la hora de decir algo? ¿Estoy viendo con la perspectiva divina o estoy viendo con la perspectiva de hombre? Porque es algo muy común entre nosotros, hacer comentarios y que nuestros comentarios vayan de la perspectiva humana, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece. Pero yo tengo que tener una relación tan fuerte con Dios que todos mis comentarios sean en la perspectiva divina, ¿no? A veces eso nos trata de jugar una mala pasada. Y en Romanos 1:20 al 21, si quieren ir acompañándome, 1:20 al 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces, cuando entra un pensamiento que es del diablo, yo puedo decidir qué hacer. Yo puedo decidir si seguir dándole lugar o echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando Pedro le dice eso a Jesús, ¿Jesús qué le dijo? ¡Fuera de mí, Satanás! Así de una, o sea, pobre Pedro. Imagínate un amigo que te diga así, fuera de acá, Satanás, y decís, parán, no estoy endemoniado. Y no, o sea, Pedro no estaba endemoniado, pero estaba teniendo una perspectiva humana, no le estaba haciendo de ayuda a Jesús, ¿sí? Entonces, que podamos entender, a veces pasamos por la vida diferentes traumas, ¿no? Un divorcio, que tus papás se divorcien, eso es un trauma. Un abuso sexual cuando sos muy chico te trauma. Palabras hirientes de personas que tienen autoridad sobre tu vida o personas que vos amás mucho te trauman. Pero el problema no está en el trauma. El problema está en el pensamiento que quiere venir a poner el diablo después del trauma. Porque el diablo quiere usar cualquier cosa que te haya pasado en la vida para que vos no sigas adelante, para que vos no llegues a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque sabe que sos poderoso en las manos de Dios. Y entonces, ¿qué? Una muchacha que ha sido abusada de chiquita piensa que es una prostituta. Y no lo es. Obviamente, nosotros lo sabemos. Pero es el pensamiento que el diablo le quiere poner. Un chiquito que es abusado, piensa que es gay, ¿no? Y es esa fortaleza mental que empieza a crecer en su mente. Una persona que desde pequeña le dicen que es una tonta, que no sirve para nada, o tiene malas palabras acerca de esa persona, le dicen cosas feas, ¿qué va a pensar? Toda su vida empieza el diablo, aprovecha esas cosas para que crea que es inservible, que no vale para nada, que nadie la quiere, que nadie lo quiere. Pero hoy Dios te trajo a este lugar y me trajo a mí a este lugar porque Dios también me habla a mí a través de esta palabra para decirnos que dejemos de escuchar la voz del diablo. Es como en la tele, no sé si se acuerdan, el angelito y el diablito que está en la mente. Y nosotros decidimos a quién escuchar. No escuches más la voz del enemigo. Empezá a escuchar la voz de Dios. Empezá a escuchar la identidad que Él tiene de vos. Como Job, cuando él estaba peleando con el ángel, ¿se acuerdan? Que estaba peleando con el ángel y él tenía una identidad desde pequeño, que era como ladrón, ¿no? Porque nació ahí agarrado de la pierna del otro hermano y tenía esa identidad. Él se creyó esa identidad, pero Dios le puso una nueva identidad y le dijo que va a ser Israel. Le dijo, yo ya no pienses en eso que el diablo puso en tu cabeza. Deja de pensar de esa forma, de cómo vos naciste. Empezá a creer lo que yo digo de vos. Empezá a creer lo que yo pienso de vos. Que sos amado, que sos escogido. No te compares más, ¿no? Y entonces él empezó a creer lo que Dios dijo de él. Te invito a que te pongas de pie. Y que podamos en esta noche decidir que queremos sanidad en nuestra mente. La mente es complicada, ¿no? Pero nosotros podemos decidir qué le dejamos entrar y qué dejamos salir. La sanidad tiene que comenzar en nuestra mente. Miren, ¿se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Bueno,
en la Biblia, si ustedes leen, dice, ella estaba ahí, bueno, Jesús, todos sabían de que Jesús sanaba y todo eso, pero en la Biblia dice que ella pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Y eso la llevó a movilizarse y a correr al borde del manto de él. Y fue sana. Y yo te quiero decir que tenés mucho poder en esa mente. Dios te dio ese poder, porque Dios te dio la posibilidad de elegir. Dice, elige pues la vida. Que nosotros tengamos pensamientos de bien y no de mal. Y es nuestro momento de empezar a ver como Dios ve. Y no es fácil, ya sé que no es fácil. Y más cuando hemos pensado toda nuestra vida cosas que nos hacen mal, que nos llevan a tener conductas incorrectas, ¿no? A veces decimos, bueno, estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia si me acuesto con mi novia y tengo relaciones antes de tiempo. No, porque Dios me ama, y serví mucho esta semana, entonces me lo merezco. No es así. No permitamos que el diablo nos confunda. Él nos ama con todo el corazón, pero Él determinó que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Él nos dejó todos los mandamientos y nos dijo, no tengas otro Dios que no sea yo.